Platícanos un poquito qué es un obturador. Bueno, para entender qué es un obturador, voy a tratar de explicar primero por qué se necesita o lo que causa la necesidad, ¿no? Existen defectos intraorales que hacen que exista una comunicación entre la cavidad oral y la cavidad nasal. Estos defectos pueden ser de origen congénito, adquirido, y dentro de los adquiridos puede ser trauma o cáncer o alguna infección. Entonces, una prótesis obturadora, ¿en qué consiste? Es una prótesis que nos ayuda a rehabilitar al paciente en su función masticatoria, en la deglución, en el habla y obviamente en la estética. ¿Cuál es la diferencia? Las prótesis obturadoras utilizan los mismos principios de prótesis removible y prostodoncia total, de acuerdo al caso. ¿Cuál es la diferencia de la prótesis obturadora a las prótesis removibles o prostodoncias convencionales? Pues que llevan un bulbo obturador o una parte, un apéndice que sella el defecto que se genera en el maxilar y que hace que se comunique la cavidad oral y la cavidad nasal. Entonces, a grosso modo, eso es una prótesis obturadora. Ok, esa prótesis obturadora, pues, aparte de que sella como el vacío que hay, para que la función que tienen es para que la persona es tanto estética como para que coman, ¿no? Funcional. Sí, exactamente. Al existir una comunicación entre cavidad oral y cavidad nasal, el paciente no puede deglutir, no puede hablar correctamente, tiene lo que se conoce como voz nasal, es decir, porque se escapa el aire cuando quiere hablar. Instituto Nacional de Cancerología, luego 28 años. Y estoy siendo atendida en el Instituto Nacional de Cancerología. Tuve cáncer de fosa nasal y fui atendida en el Instituto Nacional de Cancerología. Tuve cáncer de fosa nasal y fui atendida en el Instituto Nacional de Cancerología. No deglute, no habla bien y obviamente no mastica bien porque no tiene toda el área de dientes donde está el defecto. Entonces, las prótesis obturadoras son muy importantes en la calidad de vida de los pacientes, muy, muy importantes. De eso era un proyecto de investigación que estaba haciendo yo antes de la pandemia, que ya no pude terminar, pero justamente se trataba de eso, de medir el impacto en la calidad de vida de los pacientes con prótesis obturadora. Yo le pido a la audiencia que nos va a estar escuchando, que nos escucha en este momento, que se imaginen que no se pueden comunicar, que no le pueden decir a su familia, a su esposo, a su esposa, a sus hijos, que no le pueden decir nada, que no le pueden decir te quiero, que no le pueden decir los buenos días, porque no sale nada de su boca. Peor aún, los pacientes se estresan o se desesperan mucho, porque cuando intentan hablar, ellos ellos están hablando, solo que el aire se escapa. Entonces, no les entienden. Entonces, es muy desesperante para ellos. O sea, imagínate que tú quieres decir algo, me quieres decir, oye, doctor, necesito que me expliques esto. Y que por más que tú me lo digas y me lo repitas e insistas, yo me la paso diciendo, es que no entiendo lo que estás diciendo. Entonces, desde ahí, el simple hecho de poder comunicarse con cualquier otra persona impacta muy fuerte en la calidad de vida de los pacientes, en su salud mental, en su bienestar general. Y bueno, ese es el primero de los problemas. Es que no sé, a cada paciente afectará diferente. Pero, por ejemplo, tampoco pueden comer bien. A ver. O sea, no pueden estar comiendo bien porque se les pasa la comida a la cavidad nasal, se ahogan, es incómodo, pues no pueden hacer la deglución como hacemos normalmente, que pegamos de la lengua al paladar y podemos deglutir. Ellos no lo pueden hacer. Entonces tampoco pueden comer bien. Y bueno, de acuerdo al área donde se encuentra el defecto maxilar, se verá o no se verá afectado el tercio medio facial. Es decir, si el defecto está en la parte anterior, la comunicación, pues se va a deprimir mucho el labio y obviamente pues no va a haber sonrisa, no va a haber dientes. Entonces eso afecta otro factor en la calidad de vida de los pacientes, que es la estética. Entonces, son muy importantes las prótesis obturadoras, o sea,
desde varios puntos de vista, desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista estético y desde el punto de vista psicológico para los pacientes. Por eso, pues yo creo que es una de las principales prótesis que hacemos en la especialidad, intraorales, y que son sumamente importantes, y es en las que nos embebemos más y de las que aprendemos más principios de removible y de prostodoncia. Claro, puede ser desde una perforación en paladar duro, en paladar blando, hasta perder la mitad del maxilar, ¿no? Es correcto, sí. Hay pequeñas comunicaciones que pueden llegar a ser fístulas que apenas si causan un problema. Casi siempre esas causan el problema con voz nasal, que bueno, ese es el menor de los problemas para ese tipo de pacientes, porque son muy pequeñas. Entonces, se pueden obturar con una plaquita incluso. Una plaquita acrílica con unos ganchitos de bola, algo muy sencillo, y con eso se puede obturar. Y como dices, puede ser defectos muy amplios, en los que quitan la mitad del maxilar totalmente, ¿no? Y pues cada uno tiene su grado de complejidad de rehabilitar. ¿Y ese tipo de prótesis obturadoras son temporales o hay pacientes que las van a tener toda su vida o hay pacientes que son candidatos para que se los cierre quirúrgicamente? Platícanos un poquito de eso. Bueno, existen 3 tipos de prótesis obturadoras: las prótesis obturadoras quirúrgicas, las prótesis obturadoras transicionales y las prótesis obturadoras definitivas. ¿Cuál es la diferencia entre estas? El punto en el que se las estamos colocando al paciente, es decir, el momento. Todas son muy importantes. La prótesis obturadora quirúrgica, en teoría, se debe planear previo a la resección del tumor. Obviamente esto cuando la cirugía es planeada, ¿no? En el caso del trauma, pues no hay tiempo, ¿no? Pero cuando la cirugía es planeada, es por motivos oncológicos, se toma una impresión previa al paciente y se elabora un obturador quirúrgico, una prótesis quirúrgica. ¿Para qué? Para que en el momento que le quitan el maxilar o la parte o la porción del maxilar al paciente, en el quirófano, el cirujano maxilofacial casi siempre... Esa cirugía la pueden hacer otorrinolaringólogos, o cirujanos oncólogos o cirujanos maxilofaciales. En el INCAN casi siempre participa un cirujano maxilofacial y como son los que saben de dental, son los que nos apoyan colocando la prótesis obturadora. Entonces, esa es la prótesis quirúrgica. Para que cuando el paciente después de la cirugía se vaya con algo ahí. Exactamente, sí. No son ideales, no son totalmente estéticas, no están ajustadas totalmente, pero contribuyen a varias cosas, a que el paciente disminuye el impacto psicológico, o sea, que el paciente no se dé cuenta todo lo que perdió así de repente. Sí. Al existir ahí la prótesis, pues cuando él toca con su lengua, siente algo. Entonces, no, disminuye el impacto psicológico. Eso es algo muy importante en las prótesis quirúrgicas. Contribuye como sostén del empaquetamiento. Cuando hacen la cirugía, empaquetan gasas a modo de compresión y para hacer hemostasia. Entonces, la prótesis también contribuye a sostener ese empaquetamiento y dependiendo del caso, si incluye o no paladar blando, puede ayudar también la prótesis quirúrgica al que el paciente degluta correctamente y que su voz no sea tan nasal. Y otra cosa muy importante de la prótesis obturadora es que empieza a adiestrar al paciente a que conozca las prótesis, que sepa que va a tener una prótesis en su boca. Entonces, al manejo de la prótesis, a quitarla, a lavarla, a controlarla muscularmente. O sea, nosotros como dentistas sabemos que prótesis removible y prostodoncia total, muchas veces no tenemos mucho tejido remanente que nos sirva para sostenerlas. Sin embargo, los pacientes aprenden a manejarlas con la musculatura oral. Entonces, también es un punto importante de las prótesis quirúrgicas, que el paciente empiece a familiarizarse con el hecho de tener un aparato protésico en la boca. Ok. ¿Esa la tiene un cierto tiempo y ya después pasa a un obturador transicional? Es correcto, doctora. Muchas veces la misma prótesis quirúrgica, obturador quirúrgico,
le hacemos modificaciones y vaya, en el momento en el que ya le hicimos una modificación y que sabemos que va a durar más tiempo en la boca, pues pasa de ser quirúrgico a ser transicional. Eso sí es viable utilizar ese mismo obturador. Si necesitamos uno nuevo, pues lo tenemos que hacer. La literatura dice que las prótesis quirúrgicas deben de estar en boca de 2 a 4 semanas. La realidad es que pueden llegar a estar muchísimo más tiempo porque, bueno, la literatura hablando en forma mundial, dice eso. Pero pues en México la realidad es otra, ¿no? Muchas veces los pacientes no tienen acceso a los servicios de salud, no pueden estar viajando, etcétera. Entonces, por ejemplo, en el INCAN, que atendemos pacientes de todo el país, pues a lo mejor le hacen la cirugía al paciente, le colocamos obturador quirúrgico y le funcionó al paciente y ya no se siente mal el paciente y ya no tiene para regresar al hospital, pues va a estar con esa prótesis obturadora 1 año, 2 años, cuando pueda regresar, ¿no? Digo, si le funcionó todo ese tiempo, qué mejor. Pero bueno, idealmente debería estar de 2 a 4 semanas la quirúrgica y después pasamos a la transicional. Ahora, ¿por qué hay una transicional y no pasar a la definitiva? Porque el proceso de cicatrización es largo. Va a haber todavía cambios tanto en tejido duro como en tejido blando, especialmente si el paciente es sometido a radioterapia, que en la mayoría de los casos, donde hubo una resección amplia de tejido, va a necesitar radioterapia el paciente, dependiendo de la patología, claro. Entonces, no nos podemos aventurar o no podemos hacer la prótesis definitiva tan rápido porque el paciente todavía va a sufrir muchos cambios. Entonces, hacemos una prótesis transicional que probablemente ya ajuste mejor, ya sea más estética, ya le podemos poner dientes de acrílico. A lo mejor no la hacemos con metales vaciados, pero pues utilizamos Whiplan, utilizamos ganchos de bola, algo sencillo, pero que le sea más útil al paciente y que se pueda ir todavía ajustando durante el tiempo que el paciente siga modificando el tejido. Probablemente, dependiendo del paciente, de la patología y de la cicatrización, como todo en odontología es personalizado cada caso, ¿no? Pero una vez pasado a lo mejor 6 meses, ya podríamos pensar en realizar un obturador definitivo, que es muy similar a la prótesis removible. Se utilizan metales vaciados, se tallan nichos, troneras, todo lo que ya conocemos, con el plus, la excepción de la parte o el bulbo obturador. Ok, sería ya en el definitivo, pues ya se hace todo el vaciado y tiene un bulbo, como si fuera una bolita, ¿no? Ajá, exactamente, sí, doctora. Les vamos a poner aquí unas imágenes para que ustedes las vean, pero sí. Esa bolita hace como el sellado, ¿no? De ese espacio, de ese hueco. Sí. El comunicación. El objetivo es que selle de manera periférica el defecto. Ajá. Entonces, los bulbos, puede ser completo el bulbo, el redondo, o puede ser que nada más sea como una meseta que nada más selle la periferia. Eso depende muchísimo de cada caso. Hay casos en los que podemos tomar la impresión, sale todo el defecto completo y podemos procesarlo así y que salga el bulbo completo y que el bulbo completo le selle al paciente. Si tiene los dientes remanentes están sanos, no tiene problemas periodontales, tiene buena retención, podríamos dejarlo así. En el caso de pacientes que tienen poca retención, que no tienen buenos tejidos remanentes, procuramos nada más que el sellado sea periférico, sin un bulbo como tal, para restarle peso a la prótesis y que tenga un poquito más de retención. Volvemos a los mismos principios que utilizamos en prótesis bucal.